Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo, a esta hora PAF. Nuevamente su servidor, el licenciado Juan José Inés Trejo, colaborador consultor y articulista con la casa editorial Casa Creaciones y su revista Pronto de Actualización Fiscal. Estamos aquí para charlar con ustedes de este tema. Este tema, ¿por qué? Porque ha sido un tema muy recurrente ahora con la presentación de las declaraciones mensuales o provisionales, para parte del reciclo, para aquellas personas que los cambiaron automáticamente a reciclo, bien actividad empresarial. Eh, Vamos a hablar en esta pequeña hora acerca de su tratamiento fiscal que pueden llevar a cabo las personas físicas que llevan a cabo una actividad económica del sector primario. A los que antes conocíamos como GAPES, no sé si recuerden que pues a partir del 1 de enero de este año 2022 quedó derogada la fracción tercera del artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta fracción pues manifestaba la posibilidad de las personas físicas para poder tributar en el régimen de actividades ganaderas, pesqueras y silvícolas, lo que se conoce como GAPES, teniendo la facilidad de considerar cierto número de ingresos exentos, eran hasta 40 UMAS, para que no grabaran impuestos sobre estos ingresos, bueno, impuestos sobre la renta. Luego entonces se deroga esta fracción y viene el nacimiento del régimen simplificado de confianza. Entonces vamos a visualizar cuál es el tratamiento, en qué consiste y cómo se puede llevar a cabo el mismo. Para aquellos que estén viendo por primera vez esta transmisión, les comento, es una transmisión que se lleva a cabo los días miércoles a la 1 de la tarde por parte de la casa editorial Casa Creaciones con la revista Pronto de Actualización Fiscal. Se habla acerca de temas novedosos o bien de relevantes en el momento. En este caso, pues como lo comentamos, el tratamiento fiscal para las personas físicas del sector primario. ¿Cómo pueden tributar? ¿En qué van a tributar? ¿Y cuál es la forma de tributar? Entonces, es para que lo consideren. Por ello, debemos de considerar que a partir del 1 de enero del año 2022, pues entra en vigor la reforma fiscal a partir de este ejercicio, por lo cual se derogó la fracción tercera del artículo 74 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que estaba vigente hasta el 31 de diciembre del año 2021. ¿Qué nos decía esta fracción? Pues prácticamente nos daba la posibilidad de que como personas físicas que llevábamos a cabo una actividad primaria, una actividad de agricultura, ganadería, pesca o silvicultura, pudiésemos tributar en dicho régimen. La posibilidad de tributar en dicho régimen nos da una facilidad o diversas facilidades, mejor dicho. Entre ellas, pues nos da la facilidad de no pagar impuestos hasta por 40 o más elevadas al año. Estamos hablando de más de 1 millón de pesos de ingresos de estas actividades económicas. Sin embargo, pues esta fracción se deroga, se elimina y nace el régimen simplificado de confianza en donde podrán tributar estas personas, considerando también pues un monto límite de ingresos para que sean considerados como ingresos exentos de impuestos sobre la renta, que son hasta 900,000 pesos. Sin embargo, pues hay que ver qué tipo de tratamiento fiscal se le puede dar a estas personas, o bien en dado caso si nos conviene tributar en el régimen simplificado de confianza, o si no nos conviene tributar en dicho régimen simplificado de confianza. Para iniciar, hay que considerar que las actividades del sector primario son consideradas como actividades empresariales. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 16, la ganadería, la pesca, la silvicultura son consideradas actividades empresariales. En el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación lo manifiesta. A continuación lo vamos a visualizar. Pues, manifiesta, se entenderán por actividades empresariales las siguientes. A partir de la fracción tercera a la fracción sexta se consideran tal cual. La pesca, las silvícolas, las agrícolas y las ganaderas. En este tenor hay que visualizar que hay dos regímenes fiscales en los que se puede tributar actualmente. Les voy adelantando un poco. Recordemos que actividad empresarial y profesional, en lo que se conocen coloquialmente como régimen general de ley, pues lleva a cabo este tipo de tratamiento fiscal sobre estos ingresos por actividades empresariales. Entonces existe la posibilidad de llevar a cabo los ingresos, la determinación, perdón, de los ingresos, de los impuestos, perdón, sobre este tipo de régimen.
hay que considerarlo para efectos de ver si le conviene a nuestro cliente estar bajo el régimen simplificado de confianza, que ahorita lo vamos a visualizar. Una de las preguntas muy recurrentes es, ¿las personas físicas que realizan actividades primarias pueden tributar bajo el régimen de actividad empresarial y profesional? Les comentaba, efectivamente, nos vamos al artículo 100. En el artículo 100, primer párrafo, dicen que están obligadas al pago del impuesto establecido en esta sección. Estamos hablando de la sección primera del capítulo segundo del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Continúo. Las personas físicas que perciban ingresos derivados de las relaciones, actividades empresariales o prestación de servicios profesionales. Posterior a ello, en el tercer párrafo, manifiesta que para efectos de este capítulo, del capítulo segundo, se consideran actividades empresariales los provenientes de las relaciones, actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Es decir, estas actividades, tal cual como lo comentamos en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, en correlación con el artículo 100, perdón, de la Ley de Impuesto sobre la Renta, se consideran una actividad empresarial. Entonces desde aquí podemos visualizar que este tipo de contribuyentes que se excluyeron o se vieron impedidos a seguir tributando como agapes, pueden ir a tributar o a darle el tratamiento fiscal a sus ingresos como si fueran actividad empresarial y profesional. Oye, Juan, pero como actividad empresarial y profesional, ¿tendremos ingresos exentos? No, no los tenemos. Hay que visualizar esa situación. En Agapes tenía hasta 40 aún más elevadas al año para efectos de que sean considerados como ingresos exentos. En actividad empresarial y profesional no, se tendría que considerar la totalidad de los ingresos para la determinación de sus impuestos o de su impuesto. Entonces, hay que considerar este tipo de tratamientos para ver si el contribuyente o el cliente le beneficia tributar en dado caso en este régimen. Después, otra consulta o pregunta recurrente es, al tributar en el régimen de actividades empresariales y profesionales, los contribuyentes que realicen actividades primarias pueden efectuar deducciones autorizadas sin problema. Al ser consideradas una actividad empresarial, entran en el capítulo o se consideran en el capítulo para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, como cualquier otro contribuyente, dicho capítulo permite o autoriza las deducciones correspondientes, de acuerdo, como obviamente que se cumpla con los requisitos que manifiesta la ley, con el comprobante fiscal, por ejemplo, y que se erogue efectivamente. Esto lo manifiesta en el artículo 103 de la ley del impuesto sobre la renta, en donde generaliza que actividades empresariales o profesionales podrán efectuar las deducciones siguientes. Bueno, aquí si hablamos de todas las deducciones, pues no terminaríamos en una hora, terminaríamos quizás en 2 o 3 horas, por ende lo dejamos hasta ahí, pero sí pueden realizar deducciones autorizadas si fueran actividad empresarial y profesional estas personas que salieron de agapes. ¿Cómo se determinará el impuesto sobre la renta de pagos provisionales mensuales si las personas que realizan actividades primarias tributan bajo el régimen de actividad empresarial y profesional? Una de las dudas que ha surgido, porque también les comento, bueno, haciendo un paréntesis, ahora cuando se dio el cambio a Recico, la autoridad cambió automáticamente a los que eran personas físicas y tributaban como agapes. Si cumplían con los requisitos, los cambió al régimen simplificado de confianza. Si no cumplían con los requisitos para tributar el régimen simplificado de confianza, los envió a actividad empresarial y profesional, para que ustedes también contemplen esa situación. Si ustedes tienen algún cliente o si ustedes mismos son los contribuyentes que están llevando a cabo este tipo de actividades económicas y de la nada o no han checado su constancia de situación fiscal, los invito a visualizarla, porque si no estaban enterados, pues ya no van a poder seguir siendo GAPES. Esa fracción se derogó y necesitamos verificar la constancia de situación fiscal para ver cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a usted como agape o a su cliente como agape, porque puede ser ya sea actividad empresarial y profesional o puede que los hayan pasado a reciclo. Hay que visualizar la situación. Pero vaya, si los pasaron a actividad empresarial y profesional, su determinación de impuesto es distinto. El reciclo es una tasa impositiva directa posterior a que se haya rebasado los 900,000 pesos de ingresos en el ejercicio.
Entonces, pero como actividad empresarial no. Como actividad empresarial bien, profesional, se deberá determinar el impuesto conforme al artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que grosso modo, simplificando lo que manifiesta aquí este artículo, pues al total de ingresos percibidos o efectivamente cobrados, vamos a disminuirle las deducciones autorizadas que les comentaba que se permitió, la PTU pagada en el año, obviamente como corresponda, las pérdidas fiscales pendientes por aplicar, si es que las tenemos, esto nos va a dar la utilidad fiscal o la base gravable. A esto pues se le aplica la tarifa, es decir, le disminuimos el límite inferior, nos va a dar el excedente del límite inferior, lo multiplicamos por el porcentaje sobre el excedente del límite inferior y nos da el impuesto marginal. Posterior a ello se le suma la cuota fija y nos da igual a un ISR a cargo, o bien en dado caso pues nos da en ceros. Recordemos que pagos provisionales, como es un impuesto, es una declaración provisional o mensual, es a cuenta de lo anual. Entonces, en ningún momento en el aplicativo vamos a visualizar un saldo a favor, porque no es un impuesto definitivo. Estamos hablando que se está presentando a cuenta del impuesto sobre la renta que se determinará de forma anualizada. Por ende, es o ISR a cargo o bien ISR en ceros. Una vez que tenemos el ISR a cargo o ISR en ceros, pues bueno, también se le puede aplicar o disminuir los pagos mensuales efectuados anteriormente y la retención de ISR que les realizaron en el periodo en dado caso de tenerlas. Esto nos va a dar el ISR a pagar, o bien, como les comentaba, el ISR en ceros. Les pongo un ejemplo. Tuvimos total de ingresos cobrados, efectivamente cobrados, perdón, por 120 mil pesos. Se le restaron o se les disminuyeron 95 mil pesos de deducciones. No tuvimos PTU pagada en el año, pues supongamos que fue en este mes. Recordemos que la PTU todavía no se entrega. No tuvimos pérdidas tampoco. Podemos tener pérdidas si se aplica también aún así para efectos de amortizarla. Recordemos que si no aplicamos la pérdida en el primer momento en que tengamos para hacerlo, pues vaya, tenemos ahí la situación de que perdemos la posibilidad de amortizarla. Pero bueno, también existen las declaraciones complementarias, el artículo 32, que tenemos, a las cuales tenemos derecho. Podemos aplicarlas con la finalidad de corregir dicha situación, en dado caso que la pérdida fiscal pues no se haya aplicado en el primer momento en que podíamos hacerlo. Una vez que ya tenemos esto, pues nos queda 25 mil pesos de utilidad. De acuerdo con la tarifa publicada en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal, pues bueno, aquí tenemos el límite inferior, nos da el excedente sobre el límite inferior, nos lo multiplicamos, perdón, por el porcentaje que es 6.40, nos da el impuesto marginal más la cuota fija y nos da igual a un ISR a cargo. Se le disminuyen pagos, en este caso no hubo pagos anteriores, o bien retención de ISRs correspondientes, y por eso nos determinó un ISR a pagar de 1,397.89 pesos. De esta forma, si ustedes visualizan, no hay un apartado que considere ingresos exentos. No hay un apartado que considere ingresos exentos porque se graba la totalidad de los ingresos o se considera la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados. Si somos agapes, no tenemos una exclusión o un tratamiento fiscal distinto tributando en régimen de actividad empresarial y profesional. Actualmente, pues es una actividad empresarial y a final de cuentas, pues se le tiene que dar el tratamiento como tal si estamos tributando en la sección primera del capítulo segundo del título cuarto. Esto por la situación de que a muchos contribuyentes los cambiaron al régimen de actividad empresarial y profesional y siguen teniendo la idea, sin verificar su constancia y situación fiscal, que están tributando de la misma forma. Hay que tener cuidado con esos contribuyentes porque actualmente las administraciones desconcentradas de recaudación están pues sancionando por no presentar declaraciones o por presentarlas de formas incorrectas. Entonces hay que considerar dicha situación para no vernos inmiscuidos en algún acto de inconformidad por parte de la autoridad fiscal en el servicio de administración tributaria. Hay que tomar mucho en cuenta esto para que un acto, perdón, de molestia por parte de la autoridad fiscal. Después continuamos. Los contribuyentes que realizan actividades primarias tendrán considerados como un límite de ingresos por dichas actividades y tributan bajo el régimen de actividad empresarial y profesional. Lo que les comentaba, si tributamos como personas físicas que obtienen ingresos a través de una actividad primaria o del sector primario, no vamos a tener de facto pues considerados ciertos ingresos como exentos.
al no tener dichos ingresos considerados como exentos, pues bueno, tendríamos que determinar un impuesto sobre la renta en su totalidad por dichos ingresos. Obviamente podemos aplicar deducciones, podemos aplicar todo, pero vaya, no tenemos esa posibilidad. Charlando apenas con uno de los suscriptores, les recordamos que tenemos el área de consultas por parte de la revista Pronto de Actualización Fiscal. Charlando con uno me dice, es que Juan, no saben el daño, la afectación que le están haciendo a ese tipo de contribuyentes. Hay muchos contribuyentes que pues ni siquiera saben que tienen que pagar impuestos, ni siquiera saben que están obligados a presentar declaraciones. Imagínate, pues, si ya no hay facilidades o si no hay ninguna facilidad en este tipo de tratamiento, pues prácticamente los están obligando a generar un gasto, un costo adicional. Si en dado caso el contador nada más les cobraba poco por pues presentar sus declaraciones quizás en ceros o determinar lo poco que tenía que determinar. Sin embargo, pues la afectación al sector está siendo bastante en razón a que pues no se está considerando que en muchas ocasiones este tipo de contribuyentes son de zonas rurales, en donde en ocasiones ni se tiene acceso a Internet. No le podría decir que sí o que no, porque pues de alguna forma por algo la autoridad lo está haciendo, pero bien también es cierto que sí, efectivamente, tienen mucha afectación, ya que en ocasiones aquellas personas que viven en zonas rurales no tienen acceso ni siquiera a Internet y el SAT les está obligando a presentar declaraciones, o bien si van a la administración, los está haciendo acudir a la administración, siendo que en ocasiones tienen que transbordarse bastante tiempo mediante carretera o a través de sus vehículos, con la finalidad de poder llegar a presentar y cumplir con sus obligaciones. ¿Qué pasa si no lo hacen? Pues tan fácil. Tenemos a recaudación tocando la puerta y sabes que ahí te va tu requerimiento y después tu multa por no haberlo atendido. Pero vaya, debemos considerar esto. Entonces, en actividad empresarial y profesional no hay de facto considerados ingresos como exentos. Todos los ingresos que vengan o que ingresen para el contribuyente van a tener que considerarse en la determinación del impuesto sobre la renta correspondiente. Si no los consideramos, pues tendríamos ahí en ocasiones alguna discrepancia que podría suscitarse y podríamos tener igual o la autoridad ejercer algún acto de molestia hacia nosotros como contribuyentes o hacia nuestros clientes como contribuyentes. Esto es una pregunta que, aunque a muchos les parecerá obvia, sigue siendo una duda y sigue siendo una duda muy recurrente. Si estos tipos de contribuyentes que llevan a cabo una actividad primaria pueden ser o pueden considerarse dentro del régimen simplificado de confianza, al considerarse una actividad empresarial, las actividades primarias que se manifestaban previamente a esto como agapes, sí pueden tributar en el reciclo siempre y cuando cumplan con los requisitos. No obstante, para beneficiarlos y no perjudicarlos, porque prácticamente lo que hizo la autoridad pues fue quitarles ese beneficio de las 40 UMAS elevadas al año para efectos de consideradas como ingresos exentos y no se determina un impuesto sobre la renta por los mismos ingresos. Pues a través de reciclo se les da una facilidad también, pero solamente son 900,000 pesos. Lo charlábamos en ocasiones en algunos cursos que hemos dado. ¿Cuál es la diferencia o en qué nos afecta o qué va a pasar? Pues bueno, recordemos que la UMA, la unidad de medida de apreciación, se va actualizando conforme el año. Entonces, si hablamos de 40 UMAS o si hablamos de una UMA o de 5 UMAS, pues esas 5, 40 UMAS se van a actualizar año con año. Sin embargo, esta opción ya está plasmada en la ley tal cual. Y la verdad, no considero, o no creo, mejor dicho, que la autoridad vaya a estar modificando año con año el límite exento que se encuentra en el artículo 113E. Para el efecto de acreditar o comprobar que lo que les estoy comentando es verdad, de que puedan tributar en el reciclo, nos vamos al artículo 113E, en donde indica que podrán tributar en dicho régimen los contribuyentes que realizan actividades empresariales. Obviamente profesionales o que otorgan uso goce temporal de bienes, estamos hablando de arrendamiento. Entonces, el último párrafo, el del artículo 113, penúltimo párrafo, perdón, es el que nos manifiesta la posibilidad de tributar ante el régimen simplificado de confianza como persona física con actividad empresarial del sector primario. ¿Qué nos comenta dicho párrafo? Nos manifiesta lo que ustedes están viendo en pantalla. Dice artículo 113E, penúltimo párrafo,
las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de 900,000 pesos, efectivamente cobrados, no pagarán el impuesto sobre la renta por dichos ingresos provenientes en las actividades. En el caso de los referidos, que los referidos ingresos excedan dicho monto, a partir de la declaración mensual correspondiente se deberá pagar el impuesto conforme al título cuarto, capítulo segundo, sección cuarta. El título cuarto, capítulo segundo, sección cuarta es el nuevo régimen, el régimen simplificado de confianza, no es otro régimen más que este. Hay que considerar también lo que manifiesta en este artículo. Considera que para que sean contemplados como contribuyentes del régimen simplificado de confianza que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, deben de tener el 100% de sus ingresos provenientes de este tipo de actividades económicas. Cuando hablábamos del artículo 74, tercer párrafo, que eran agapes hasta el 2021 y que tenían 40 UMAS de exención consideradas, en ese entonces, el mismo artículo 74 indicaba que se consideraría que obtenían la mayoría de sus ingresos por este tipo de actividades cuando tuvieran al menos el 90%. Es decir, previo a esto nos daban un margen de 10% para tener ingresos de otra actividad económica distinto a estas del sector primario. Actualmente no, actualmente tienen que ser el 100%. Es otra situación. ¿Y qué pasa si no tiene el 100% y tenemos un 80%? Pues bueno, vamos a vernos impedidos a poder aplicar este penúltimo párrafo del artículo 113E, que corresponde pues a los ingresos exentos, y pues todo se va a grabar desde un inicio. Entonces hay que considerar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque menciona el 100%. Muchas veces dicen, bueno, pero tengo sueldos y salarios, puedo tener ingresos de sueldos, salarios y actividades, ingresos por actividades del sector primario al mismo tiempo y no pasa nada. No, sí pasa, porque ya no sería el 100% de sus ingresos, sería un porcentaje menos, y ahí tendríamos la situación de que no recaeríamos en este supuesto de poder vernos exentos hasta 900,000 pesos de ingresos, como reciclo, que de personas físicas que obtengan ingresos a través de una actividad primaria. Otra de las dudas más recurrentes, bueno, ya acepté ese reciclo, me cambiaron a reciclo y tengo la duda, voy a poder aplicar deducciones autorizadas tributar en este régimen para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, igual que actividad empresarial y profesional, es decir, la sección primera del capítulo segundo del título cuarto de la ley de impuesto sobre la renta. No, en este régimen simplificado de confianza para personas físicas, no se contempla la disminución o la aplicación de deducciones autorizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que así gastemos 50,000 pesos y tengamos 55,000 pesos de ingresos, la tasa impositiva directa va a aplicar sobre los 55,000 pesos sin considerar, en dado caso, los gastos que realicemos. No va a considerar gastos por la determinación del mismo impuesto. Motivo del por qué, de acuerdo a ello, pues es que de acuerdo al régimen estamos ante una tasa impositiva directa muy baja, muy disminuida, para efectos de no perjudicar al contribuyente bastante. Por ende, de acuerdo a lo que se comentó por parte de la autoridad y los legisladores, pues no aplican las deducciones autorizadas en este régimen, ni aún siendo persona física con actividad del sector primario, tampoco vamos a poder aplicar deducciones. La única diferencia que tienen las personas físicas del sector primario, pues que van a poder aplicar esos 900,000 pesos de ingresos exentos para que hasta los 900,000 pesos no se les cobre un impuesto correspondiente por dichos ingresos. Entonces, pues ahí no va a haber ningún inconveniente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a determinar cuando rebasemos esos 900,000 pesos? Pues bueno, al rebasar esos 900,000 pesos, nos vamos a la regla 3.13.11 de la resolución miscelánea fiscal, perdón, de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2022, en donde pues prácticamente nos indica que al momento de rebasar esos 900,000 pesos, a partir del siguiente mes, se determinará el impuesto como cualquier otro reciclo, aplicando una tasa impositiva directa sobre el monto total de los ingresos efectivamente percibidos. Esto hay que verificarlo bien porque pues tenemos que llevar el control acerca de los 900,000 pesos.
De hecho, el aplicativo para presentar la declaración mensual, me refiero, debe considerar hasta 900,000 pesos como ingresos exentos. Cuando ustedes se van al apartado de ingresos, ahí viene un apartado, bueno, y el aplicativo detecta que son del sector primario, ahí viene un apartado donde indica o manifiesta cuánto llevan o cuánto consideran hasta ese momento de ingresos exentos, y al rebasar los 900,000 pesos, el aplicativo, en teoría, tendría que aplicarles directamente la tasa impositiva por el monto total de sus ingresos a partir del mes en que se rebasó el límite correspondiente de los mismos ingresos exentos, 900,000 pesos. Presentación de las declaraciones es una situación muy complicada la que se ha estado dando en los últimos días. Es lamentable porque pues pasó lo mismo que ha pasado siempre, que pues la autoridad nos brindó un aplicativo, nos ha brindado aplicativos totalmente disfuncionales, totalmente con errores y con ciertas validaciones que para el SAT es benéfico, pero para los contribuyentes no. ¿Por qué? La cuestión es que el aplicativo no permite ser modificado hacer modificaciones de ingresos. Sin embargo, pues de acuerdo con el aplicativo no concuerda con la información que está en sus comprobantes fiscales. Abundo un poco más. Cuando nosotros llevamos a cabo una facturación de los ingresos o los egresos correspondientes de nuestro contribuyente o el mismo contribuyente, o somos el mismo contribuyente y los llamamos tal cual, pues tenemos la situación de que el sistema automáticamente los detecta. Las actualizaciones de los aplicativos para presentar declaraciones, pues ocasionaron que ya no se puedan modificar los ingresos. Sin embargo, estos ingresos muchas veces tienen modificaciones correspondientes porque hay facturas que no están reconociendo. Por alguna situación en la programación del sistema, no se están reconociendo esas facturas y no se están considerando en el apartado de ingresos. ¿Qué quiere decir? Que si lo declaramos tal cual, para el SAT estamos declarando de menos de lo que efectivamente facturamos. Si lo dejamos así, posteriormente vamos a tener a la autoridad tocando la puerta e indicando que lo declarado no concuerda con lo facturado, siendo que es su sistema el que prácticamente no nos permite declarar correctamente los ingresos. Lo mismo pasa con las deducciones, con las erogaciones cuando no son reciclo o cuando son reciclo personas morales. Lo mismo pasa con este tipo de deducciones que, pues vaya, no considera todas. Aquí, en las personas físicas con actividad empresarial que se lleva a cabo a través del sector primario, se llevó esta situación de que no está reconociendo los ingresos como exentos. Por alguna situación en la programación o por alguna situación que no nos han explicado por parte de la autoridad, este tipo de contribuyentes les están grabando la totalidad de sus ingresos percibidos, siendo que pueden ser aplicables sobre el penúltimo párrafo del artículo 113E. Sí, voy de acuerdo. En ocasiones hay un cierto número de contribuyentes que no está cumpliendo con los lineamientos. Por ejemplo, está registrado ante el RFC, ante el Registro Federal de Contribuyentes, con ingresos de una actividad del sector primario con 90% y otro 10% de otra actividad distinta. Recordemos que aquí ya, al pasar al reciclo, ya es distinto el tratamiento para que sean considerados como tal y pueden aplicar el límite de ingresos exentos. Para que puedan aplicar esos límites de ingresos exentos, que es hasta 900,000 pesos, es necesario que el monto total de sus ingresos, de acuerdo al registro del sistema, provenga al 100% de una actividad primaria. Si no proviene de una actividad primaria, pues vaya, es por ende que está apareciendo de dicha forma. Sin embargo, pues en lo personal me ha tocado visualizar y analizar algunos contribuyentes que cumplen al 100% con estas situaciones, que deberían ser considerados como contribuyentes del penúltimo párrafo del artículo 113 y no están siendo así. La autoridad está grabándoles la totalidad de los ingresos percibidos, siendo que se ven afectados porque ni siquiera han rebasado los 900,000 pesos o ni siquiera son ingresos que rebasen dicha cantidad. Esta situación es un poco preocupante porque a final de cuentas pues tendríamos conflictos con la autoridad, tenemos complicaciones al momento de acreditar o pagar impuestos porque pues podríamos estar afectando al contribuyente en la situación de pagar de más. Decía una suscriptora que apenas charlamos con ella en el área de consultas, bueno, pues al menos mi cliente aceptó pues pagar el impuesto sobre eso para que de momento no tenga problemas con la autoridad.
bueno, pues su cliente, pero no todos estamos de acuerdo que no todos los contribuyentes van a aceptar esta situación. Hay contribuyentes que no tienen para pagar dicho impuesto, que si apenas el ingreso que obtuvieron les sirvió para ciertas cosas. Entonces, si les aplicamos una tasa impositiva directa, aunque sea menor, va a haber una afectación económica en su patrimonio, en su bolsillo, siendo que no debería ser así, porque a final de cuentas, pues está ante el supuesto de poder aplicar o determinar su impuesto bajo el artículo ya comentado. Hay que contemplar eso. Tenemos a Fabiola Pérez. Sí, sí hay un apartado, Fabiola, pero porque dice Fabiola que hay un apartado donde y dice que pongas ingresos que no esté precargado. Sí, sí hay un apartado, pero también recordemos que hay apartados bloqueados. Estos apartados bloqueados, este apartado es uno de ellos en ocasiones. No está pasando con todos los contribuyentes, pero con diversos contribuyentes del sector primario sí está pasando. Es por ello que les comentaba, está siendo muy incorrecta la aplicación de estos nuevos aplicativos porque no están al 100% y sin embargo pues estamos obligados a utilizarlos. Hay también, por ejemplo, una facilidad. Recordemos que pues la sección cuarta, que es el de reciclo, consta de diferentes disposiciones normativas, diferentes lineamientos para poder estar en el régimen, para poder tributar, etcétera. Luego entonces tenemos la situación de que, de acuerdo con el artículo 113I, la autoridad nos podría sacar del régimen si no presentamos declaraciones continuas o discontinuas, es decir, que no las presentemos en tiempo y forma. Sin embargo, hay una situación que se dio en el decreto que fue publicado el 12 de noviembre del año 2021, que es el que da nacimiento a esta reforma fiscal. Nos vamos al artículo segundo transitorio o segundo de las disposiciones transitorias de la ley de impuesto a la renta, en fracción octava, en donde nos manifiesta que durante el 2022 no será aplicable lo dispuesto en este artículo 113I. Es decir, que si no presentamos las declaraciones de un mes, 2 meses, 3 meses o de todo el año, la autoridad no nos va a sacar del régimen. Hubo mucha discrepancia, de hecho se publicó en nuestro portal de revista PAF oficial, en la página oficial de Facebook, una nota y también en el portal de internet www.casecreaciones.com.mx, en donde pues se publicó una nota al respecto de esta facilidad. Hubo ciertas malinterpretaciones acerca de que pues la nota decía que no podía no presentar las declaraciones mensuales sin problema y de facto pues no iba a pasar nada. No, la nota se refería más a esta situación que si no presentamos declaraciones mensuales durante el 2022 como reciclo, no nos van a sacar del régimen, no va a ser aplicable lo dispuesto en el artículo 113I. Solamente es una facilidad hasta el momento para este año, pero hay que validarlo porque, bueno, si no estamos pagando impuesto mensual, pues todo a final de cuentas se va a determinar sobre un impuesto anual y en ocasiones pues se va a ver complicado el contribuyente o en complicaciones para pagar la totalidad de momento de impuestos que correspondan de acuerdo al ejercicio. En este caso, pues hay que validar la situación del contribuyente. Esto solamente lo dan como una opción o posibilidad. Ya después, en días o semanas posteriores, ustedes si se van, por ejemplo, al Facebook de SAT México, SAT MX, publicó una imagen en donde indica que recuerda que si eres persona física y tributas en el nuevo régimen simplificado de confianza, puedes no presentar tus declaraciones mensuales o provisionales. Es decir, ellos dieron ese énfasis, ese enfoque, pero realmente no es eso. El enfoque que da esta facilidad de no presentar declaraciones mensuales de acuerdo a las disposiciones transitorias en su artículo segundo, en fracción octava, es que no va a ser aplicable lo dispuesto en el artículo 113I, es decir, que no nos van a sacar del régimen, pero eso no nos exime de, por ejemplo, de una opinión de cumplimiento en sentido negativo, no nos exime en dado caso si es que la autoridad llegase a aplicar, que no lo veo muy viable, pero puede serlo, sobre un recargo y actualización por no presentar en tiempo y forma las declaraciones correspondientes, etcétera. Entonces, no tendrían por qué, porque a final de cuentas, pues, si nos está dando la posibilidad el artículo segundo transitorio del decreto publicado el 12 de noviembre del año 2021, pues a final de cuentas ahí tenemos una pequeña discrepancia entre lo que manifiesta la autoridad y lo que dice esta disposición normativa. Pero vaya,
si lo vamos a aplicar, que sea solamente en recomendación cuando el aplicativo está mal y no nos permite presentar las declaraciones. De ahí en fuera, pues es recomendable presentarlas y no apegarnos a esta facilidad porque en ocasiones afectamos directamente al contribuyente por el flujo de efectivo o el capital que tenga para pagar sus impuestos a final del ejercicio. No es lo mismo que vayamos pagando un impuesto a cuenta del anual a que nos vamos al anual y paguemos todo lo correspondiente en el ejercicio. Es un poco que es una complicación que se podría dar en este tipo de contribuyentes. También pues tenemos la opinión de cumplimiento. No nos están asegurando que la opinión de cumplimiento vaya a salir en sentido positivo si nos esperamos hasta presentar la anual y no presentar las mensuales. Esto es para que lo consideremos. La presentación de las declaraciones, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a determinar? Se va a determinar la actividad empresarial y profesional de acuerdo con el artículo 106 de la ley del impuesto sobre la renta. Ya lo comentamos cómo se va a determinar el impuesto, ya indicamos cómo va a funcionar, que le vamos a disminuir la PTU, pagada a los trabajadores, las deducciones autorizadas, en dado caso la pérdida, nos da la utilidad, se le aplica la tarifa y al final de aplicar la tarifa se disminuyen los pagos, nos da el ISR para efectos de pagar, pero se disminuyen los pagos efectuados con anterioridad y asimismo las retenciones de impuesto sobre la renta que nos hayan hecho las personas a nosotros como contribuyentes para darnos un ISR a cargo o bien un ISR en ceros, es decir, solamente para determinar el impuesto sobre la renta mensual. Esto es de acuerdo a actividad empresarial y profesional. Pero vaya, tenemos la situación de que para efectos del reciclo tenemos que considerar que se aplica una tasa impositiva directa, igual se presenta más tardar el día 17 del mes inmediato posterior en que se hubieran obtenido efectivamente los ingresos y pues vaya, ahí sin problema no hay mucho inconveniente porque es una tasa que se aplica directamente, como si fuera, por ejemplo, IVA, tenemos un 16%, pero aquí solamente es de acuerdo al número de ingresos. Tenemos a Maru García. Maru García dice que si la exención de la que está hablando es la que viene en la segunda versión anticipada de la resolución inicial fiscal. A ver. Esta dice regla, supongo que es la regla 31322, la segunda versión anticipada. A ver, la verificamos, Maru. La verdad es que, bueno, aquí no tiene mucho que fue publicada esta segunda versión. La exención de la que estoy hablando es la que está contemplada en el artículo 113, penúltimo párrafo de los 900,000 pesos. Supongo que ha de estar haciendo alusión a este tipo de las actividades ganaderas, pescados o silvícolas. Dice, para los efectos del artículo 9 y 10º párrafo del artículo, 113E, las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras y que sus ingresos se encuentren exentos hasta por el momento de 900,000 pesos, podrán optar por no presentar declaraciones mensuales y anuales correspondientes siempre que emitan sus FDIs por las actividades que realicen de conformidad con lo dispuesto. Efectivamente, Maru, sí, es la facilidad. Estábamos con la situación de estos ingresos exentos, justamente a eso iba, ahorita que estamos hablando de las declaraciones, a esto iba que había una situación y esta no había salido, esta resolución no había salido hasta el 25 de febrero que salió. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a no presentar declaraciones mensuales por actividades ganaderas, pesqueras o silvícolas, porque teníamos una resolución, pero de facilidades administrativas, no una resolución miscelánea fiscal, era una resolución de facilidades administrativas, en donde nos da la posibilidad de no presentar declaraciones siempre y cuando utilizáramos un proveedor certificado especializado de CFDI, porque nos facturaban a través del sistema adquirente. Recordemos que el sistema adquirente es cuando, o lo que se conoce coloquialmente como la autofacturación. ¿Sabes qué? Yo quiero mi factura, pero tú como persona
con actividad primaria no sabes ni de lo que estoy hablando, no puedes facturar, no facturas, no sabes, no tienes conocimiento, vaya, pero yo quiero la factura, yo solicito ante el SAT que me dé autorización para que a tu nombre me facture a través de un sistema que nos brinda un PAC. Esto es un certificado especial, es un PCC-CFDI. Entonces, ahí tenemos la situación de que cuando era hasta el 2021, mientras facturáramos de esa forma, pues las personas físicas con actividad como Agapes, pues se veían la facilidad de no tener que presentar declaraciones mensuales. Aquí no viene una resolución de facilidades administrativas, pero viene esta regla 13.32 de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2022 anticipada, en donde pues me manifiesta que siempre y cuando no rebasen los 900,000 pesos y se emitan sus FDI correspondientes por las actividades que realicen, pues sin problema no van a poder optar por no presentar las declaraciones mensuales. Eso es lo que les comentaba. Hasta el momento no han salido. Esperemos si sigan o continúen estas resoluciones de facilidades administrativas, porque no nada más hablaba de Agapes, hablaba también del régimen de coordinados, por ejemplo, que se dedican al transporte de pasajeros o de carga por carretera federal, etcétera. Entonces, esta regla, esta resolución de facilidades administrativas, nos daba la posibilidad de no tener que presentar las declaraciones mensuales por parte de siendo contribuyentes como Agapes. Sin embargo, pues ya no somos Agapes, ya esa fracción tercera del artículo 74 de la Ley de Impuesto a la Renta se ha derogado. Al derogarse, pues bueno, tenemos la situación de que ya no podemos aplicar sobre la misma. Sin embargo, pues vaya, esta resolución de facilidades administrativas era aplicable hasta el 2021. De momento, pues no ha salido alguna disposición normativa en donde nos permita seguir aplicando la misma. Habría que esperar que salga este año para ver cómo va a salir. Estamos esperando, estamos visualizando la posibilidad de que, pues vaya, no tendríamos ahí la situación de por qué presentar las declaraciones mensuales hasta que la autoridad nos indicara que sí, por la misma facilidad que estábamos visualizando que tengan, y pues bueno, nos dijo que sí este 25 de febrero a través de esa resolución anticipada. Entonces, como Agapes, podemos no presentar declaraciones mensuales, siempre y cuando no rebasemos de los 900,000 pesos para efectos de impuesto a la renta y facturemos todos nuestros ingresos de la forma en como se requiera. Vaya, hasta ahí no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema para efectos de esta situación. Por lo tanto, y de acuerdo a este tema, pues bueno, no sé si existe alguna duda, un comentario al respecto, con gusto los leemos. Aquellos que no nos conocen, los invitamos a seguirnos en redes sociales, que es Revista PAF Oficial. Nos encontramos tal cual ahí en YouTube, en Casi Creaciones o Revista PAF. Ustedes nos van a poder localizar. Estas transmisiones, estas charlas de 1 hora, se llevan a cabo los días miércoles, por lo regular a la 1 de la tarde, con diferentes temas relevantes o de novedad. Si ustedes gustan, pueden visualizar horas PAF o transmisiones de horas PAF desde hace ya 1 año y medio, si no mal recuerdo, y pues bueno, estamos para servirles. Si nos gustan seguir, también hay un grupo, el grupo es La Hora PAF Casi Creaciones, está en Facebook también, se pueden solicitar unirse al mismo, todos son aceptados, con la finalidad de que puedan ver estas transmisiones. Los que son suscriptores de la casa editorial Casi Creaciones con la revista Puntual de Actualización Fiscal tienen acceso a más horas PAF que se hicieron desde el año 2019. Obviamente se tratan temas muy interesantes. Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lo que se conoce coloquialmente como la antilavado, cuestiones fiscales, impuesto de la renta, IVA, IEPS, laboral, reformas laborales, disolución de sociedades mercantiles, etcétera. Van a poder visualizar todo este contenido en su portal www.casiacreaciones.com.mx. También, si no mal recuerdo, hay un poco más de 50 cursos disponibles de 6 horas cada uno que podrán visualizar. Les recuerdo esto para que puedan ustedes ingresar y disfrutar al máximo los beneficios que le brinda esta suscripción con la casa editorial Casi Creaciones. Ok, dice Miguel Cartagena Díaz. Buenas tardes. Y si ya rebasé los ingresos exentos, pero al presentar la declaración mensual no me considera la parte exenta, ¿puede esperar hasta el anual? De antemano, gracias. Sí, Miguel, tenemos ahí la situación, lo que les comentaba.
no está considerando los ingresos como exentos, lo está grabando en su totalidad, y si lo ingresamos en el apartado de ingresar otros o considerar otros ingresos, pues al final de cuentas lo va a seguir grabando. Es recomendable esperar, bueno, es recomendable solicitar una aclaración o bien una respuesta, si es posible, por buzón tributario, en donde no la funden y no la motiven por parte del Servicio de Administración Tributaria para indicarnos cómo ingresar o cómo declarar esta situación. Sabemos que es un error, sabemos que es el sistema, pero pues vaya, quizás si no lo aceptan, pero sí nos puedan dar una solución. Pero de momento, si te está considerando todos los ingresos como grabados para efectos de imponer una tasa directa, aunque sea menor, pues no es recomendable presentarla porque pues vas a tener que pagar. En este caso vas a tener que pagar una tasa impositiva sobre esos 900 mil pesos que realmente nunca tuviste que pagar porque a final de cuentas eran considerados como ingresos exentos. Entonces, es recomendable que antes de esperar, pues envíes una solicitud de aclaración o una consulta a través de buzón tributario para que el SAT o el Servicio de Administración Tributaria te responda. Recordemos que tiene 3 meses posterior a solicitar la misma para responder. Entonces, son 3 meses en lugar de esperar 12, y en dado caso, pues ojalá y te puedan habilitar o ayudar con el sistema para que puedas ingresar esos ingresos como exentos y no que no te lo esté grabando el aplicativo, porque sí es un poco preocupante el que tengamos que pagar una tasa sobre unos ingresos que estén que deben estar exentos, perdón. Ahí debemos considerar la situación también de, pues, irnos hasta el anual, y en el anual, pues, ya que esté todo bien, pero si no está todo bien, tendríamos que seguir esperando, y pues no, si no hicimos nada, pues vaya, pues ahí no tendríamos cómo reclamar a la autoridad. Tendríamos ahí, sí es recomendable esperar, pero es más recomendable que tratemos de contactar a la autoridad por algún medio, ya sea por mi portal o bien por buzón tributario, mediante una consulta especializada o bien una solicitud de aclaración. Los de la administración les llaman un caso SAC, con la finalidad de que les manifestemos esta situación de que no nos está considerando dichos ingresos exentos. Y pues bueno, si lo hacemos, nos esperamos hasta el anual, no nos van a sacar del régimen, no nos tienen por qué sacar del régimen, porque pues vaya, tenemos la facilidad o la disposición transitoria del segundo artículo, fracción octava del decreto de 12 de noviembre del año 2021, en donde nos manifiesta que pues lo dispuesto en el artículo 113I, como ya lo comenté, no va a ser aplicable durante este año 2022. Entonces podemos esperar sin problema. Ok, Maru García, contador. Entonces, con la regla del sector primario que no rebase 900 mil pesos, se exige de presentar declaraciones, el impuesto retenido se va a poder pedir en devolución. Sí, hay una situación. Efectivamente, Maru, nos apegamos a la regla 1.8 de la resolución miscelánea fiscal para el 2022, en donde nos indica o nos manifiesta que aquellas disposiciones que salgan en resoluciones anticipadas van a poder ser aplicables. Grosso modo, obviamente, no se lo estoy manifestando tal cual lo manifiesta la regla. Grosso modo, esto nos manifiesta. Entonces, ya salió, ya se publicó en el portal del SAT la segunda versión anticipada, perdón, la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2022, versión anticipada, donde nos manifiesta con esta regla, Maro, que pues las 31332, que siempre y cuando no rebasemos los 900 mil pesos y presentemos las declaraciones en nuestro, perdón, y emitamos los FDIs por nuestros ingresos que correspondan, pues nos vamos a ver eximidos de presentar la declaración anual. Es decir, no rebasamos 900 mil pesos y expedimos nuestros FDIs que correspondan, no tenemos problema, no tenemos inconveniente, no hay que presentar declaración anual. Si los rebasamos, pues ahí tenemos el inconveniente que sí hay que presentarla. Y obviamente se va a grabar la totalidad de los ingresos percibidos una vez que se manifieste o que se rebasen esos 900 mil pesos, para que lo contemplemos y lo llevemos bien en nuestros papeles de trabajo, para efectos de que no nos basemos en un sistema que puede tener posibles errores. Entonces, si el sistema del SAT en algunos meses está al 100%, pues sin problema podemos basarnos en él. Pero de momento, como comentaba Miguel, pues no está, en algunos contribuyentes no está considerando los 900 mil pesos como ingresos exentos. Y eso es un poco grave, porque si la presentamos tal cual, pues vamos a estar teniendo una afectación hacia nuestro cliente o hacia nosotros mismos, si somos nosotros mismos los de sector primario, porque pues a final de cuentas tenemos la afectación de una tasa que nos van a aplicar sobre lo que no tendría que aplicarnos, porque son considerados como ingresos exentos, valga la redundancia. Y el impuesto retenido se va a poder solicitar, más que retenido, que se va a poder solicitar en devolución,
En teoría, si tenemos impuesto retenido y de acuerdo a la determinación del impuesto anual, se obtiene un saldo a favor, sin problema podemos solicitar en devolución. No es que el impuesto retenido no vamos a solicitar en devolución tal cual, pero si de acuerdo a la determinación del impuesto tenemos un saldo a favor, obviamente en el cual ya se consideró el impuesto retenido, sin problema vamos a poder solicitar en devolución. Pero si, por ejemplo, obtenemos ingresos exentos y también impuesto retenido, si no nos determina un saldo a favor, pues no vamos a poder solicitar nada en devolución. Pero de acuerdo a la información que tenemos, de acuerdo a nuestras operaciones, obtuvimos un saldo a favor sin problema y se puede solicitar, bueno, espero y también se puede seguir solicitando mediante devolución manual para este año que viene, esto es decir, para el año 2022, y o bien tenemos el formato electrónico de devoluciones, el cual pues se puede solicitar con la e-firma, con los certificados de la e-firma y sin inconveniente. Es una solicitud. Bueno, y al parecer, no sé si tengamos más dudas. Al parecer no existen más dudas. Les repito, los invito a visitar nuestras redes sociales. Estamos subiendo bastante información continuamente. Aquellos que no nos siguen, síganos. Y si no conocen el grupo de Facebook, pueden buscarlo ahorita mismo y ustedes van a poder visualizar o unirse al mismo cuando gusten y con todo gusto van a ser aceptados. De momento me despido. Les doy gracias por su atención. Que continúen teniendo una excelente tarde y buen provecho para aquellas personas que estén ingiriendo o que vayan a ingerir sus alimentos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.